Hola a todos, en el video de hoy vamos a seguir estudiando los elementos del clima. Por eso en este video vamos a profundizar en los efectos de la circulación de las masas de aire, tal como estamos señalando aquí en el presente video. Para poder hablar de las masas de aire, para poder profundizar en este tema, tenemos que recurrir a un concepto que ya hemos visto en el video anterior. Vamos a hablar de la atmósfera. ¿Por qué de la atmósfera? Bueno, les cuento que la atmósfera está formada por un conjunto de gases que constituyen ni más ni menos que el aire. Y aunque el aire no es visible, como sabemos normalmente, el aire posee, sin embargo, volumen, así como también peso, y además podemos añadir como característica que ocupa lugar. Aunque a ustedes no les parezca, el aire entonces contiene volumen, peso y ocupa el lugar. El peso, ¿sí? Vamos a centrarnos aquí. Vamos a volver a poner el concepto aquí. El peso, como decíamos, que ejerce el aire sobre la superficie terrestre, se conoce con el nombre de presión atmosférica. Así es, presión atmosférica. Es más, les cuento que su medida se expresa, o mejor dicho, se puede expresar tanto en milímetros, así como también en hectopascales. Hectopascales que lo vamos a encontrar con las siglas HPA. Sigamos adelante, porque por ejemplo, les cuento que la presión normal al nivel del mar es de 1003 hectopascales, y ahora sí los invito a que veamos nuestra siguiente imagen, como estamos mostrando aquí. En la imagen estamos marcando en milímetros, pero como decíamos, si lo queremos definir en hectopascales, hablamos de una presión normal al nivel del mar, como decíamos, de 1013 hectopascales. Por ejemplo, para agregar otros datos, cuando alcanza valores próximos a los 1015 hectopascales, ¿sí? Hablamos de presión alta. Y cuando hablamos de 1009 hectopascales, por ejemplo, hablamos en este caso de presión baja, ¿sí? Sigamos adelante, porque la presión atmosférica no es uniforme a lo largo de todo el planeta, sino que las variaciones van a estar asociadas tanto a la altura del lugar y a la temperatura. Entonces tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de presión, tanto la altura como la temperatura. Por eso, mientras yo les voy contando, les pido que vayan viendo la imagen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a medida que ascendemos en altura, las capas de aire ejercen menor presión. Y, por ejemplo, las zonas de montañas, a estar a mayor altura, es decir, en estas zonas de mayor altura suele haber menor presión atmosférica, a diferencia de lo que serían las zonas costeras. Por su parte, les cuento que la temperatura dilata el aire a mayor temperatura, expandiendo y ocupando más lugar. De esta manera ejerce menor presión, es decir, cuanto más altura, menor presión, ¿sí? La temperatura entonces, decíamos, dilata el aire, lo expande, este aire ocupa más lugar, se ejerce menor presión, es decir, repetimos que a mayor temperatura, menor presión. Nos tiene que quedar muy en claro. Como podemos ver aquí, repetimos, lo habíamos marcado en milímetros, ¿sí? Era la otra forma de medir la presión atmosférica, pero vemos cómo al nivel del mar hablamos de unos 760 milímetros, y al nivel, por ejemplo, de la cima del Everest, hablamos de unos 300 milímetros, es decir, hablamos de un descenso a mayor altura. Por encima del monte, la presión atmosférica, por la cima del Everest, hablamos de una presión atmosférica ya de 150 milímetros, ¿sí? Para que ustedes puedan graficar esta cuestión que estamos nombrando. Sigamos adelante, porque si tenemos que hablar del aire, también tenemos que hablar de la circulación del aire. Entonces vamos a poner aquí circulación, ahí vamos a poner del
aire. ¿Qué tenemos para decir de la circulación del aire? Bueno, es un concepto, es algo que tenemos que resaltar. ¿Por qué? Porque en las zonas cálidas, ¿qué pasa? El calor dilata el aire. Entonces, zonas cálidas, como decíamos, el aire se dilata. Así vamos a ir anotando, es decir, se expande, ocupa más lugar y ejerce menor presión, como nosotros habíamos dicho anteriormente. El aire se eleva de esta forma y deja un vacío que tiende a ser rellenado por masas de aire de las zonas próximas, ¿sí? Cuando asciende el aire cálido, se enfría. Al disminuir su temperatura, se contrae, ejerce mayor presión y desciende, es decir, ocurre lo contrario. De esta manera, entonces, el aire circula desde las zonas de alta presión, atraído por las bajas presiones de las zonas cálidas, se desplaza en sentido vertical y horizontal y a su vez restablece el equilibrio de la atmósfera. Podemos ir viendo en esta imagen. Y ya que hablamos de la circulación del aire, muy atentos con esto, porque tenemos que hablar ni más ni menos que del viento. Y vamos a pasar a nuestra siguiente imagen. Vamos a centrarla para que ustedes la puedan ver. Vamos a hablar del viento. Es muy importante. ¿Por qué? Vamos a decir que el viento es el aire en movimiento. Primero lo definimos. Aire en movimiento. Así de fácil, señores. Pero además hay que hacer otras aclaraciones. Les cuento que este viento, que es el aire en movimiento, se traslada desde las zonas de bajas temperaturas y alta presión, o también denominados centros anticiclónicos, como estamos señalando aquí, centros anticiclónicos, recordemos las zonas de alta presión, hasta las zonas de alta temperatura y baja presión, como estamos señalando aquí, que son ni más ni menos que los centros ciclónicos. Ustedes pueden ir anotando estos conceptos. Recordemos aquellas zonas de baja presión. Entonces, vamos a ver. Tanto los ciclones, mejor dicho, y los anticiclones funcionan con movimientos circulares de aire, como pueden ver en la imagen que estamos mostrando en pantalla. Los anticiclones emiten vientos y los ciclones los atraen. Entonces vamos a poner aquí, vamos a quedarnos antes de ir a la próxima imagen, estos emiten vientos y estos los atraen. ¿Sí? Sigamos adelante. ¿Por qué? Porque tanto el sentido en que circulan los vientos como sus trayectorias curvas van a ser el resultado del movimiento luego de rotación de la Tierra, ni más ni menos. Rotación de la Tierra. Pero sigamos adelante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos ver entonces como en las imágenes indicamos, como habíamos visto en la anterior, y en esta mostramos las zonas de las áreas de convergencia, las áreas de divergencia y el sentido de los anticiclones y de los ciclones, los centros ciclónicos. ¿Sí? Ahora bien, vimos entonces el tema del viento, vimos los anticiclones y ciclones. Vamos a pasar a nuestra última imagen. ¿Por qué? Que nos habíamos adelantado un poquito. Porque vamos a hablar de la distribución de las masas de aire. Distribución, entonces, de las masas de aire. ¿Qué tenemos para decir de esto? Bueno, les cuento que la distribución de las masas de aire se caracteriza porque en las zonas ecuatoriales, donde las altas temperaturas son constantes, las masas de aire son más livianas y ejercen menor presión, ¿sí? Y además, es decir, para que ustedes se ubiquen, son áreas de baja presión o centros ciclónicos
permanentes, como podemos marcar aquí, un centro de baja presión en esta zona. Estamos marcándolo en el mes de enero, como vemos. Vamos a marcar en un color mucho más fuerte. Podemos marcar otro centro de baja presión aquí en Sudamérica, otro centro de baja presión aquí en Australia, un centro de baja presión en Sudáfrica, ¿sí? Es decir, como decíamos, centros ciclónicos permanentes. Por el contrario, las zonas polares donde son constantes las bajas temperaturas, ocurre allí que las masas de aire se contraen y ejercen mayor presión, determinando áreas de alta presión o centros anticiclónicos permanentes, como el centro de, estamos marcando aquí, anticiclón de aquí en esta zona, el anticiclón del Pacífico Sur, ¿sí? Muy cerca de los polos, el anticiclón del Atlántico Sur, el anticiclón del Índico, el anticiclón de Asia Central, para marcar algunos de los anticiclones que, recordemos, tienden a descender y desplazarse hacia zonas más cálidas. Muy bien, hemos visto algunos elementos entonces del clima. En este caso vimos, ni más ni menos, hicimos un estudio del aire. Si tienen alguna duda pueden realizarla debajo de nuestro video.